¿Cómo salir de la crisis emocional? Ese es el título de la meditación de esta mañana. ¿Cómo salir de la crisis emocional? Tomando en cuenta el Salmo 77, que fue escrito por un director de coros de música en el tiempo del rey David, que se llamaba Asaf. A partir del Salmo 73 en adelante, usted va a encontrar hasta el Salmo 83, usted va a encontrar salmos escritos por Asaf. Asaf, vuelvo a repetir, hermanos, era un músico, era un director de coros de música en la adoración en el templo, junto con los hijos de Coré, también eran unos levitas que se encargaban de darle la adoración al Señor. Y él escribe, Asaf, escribe unos salmos muy hermosos, muy reflexivos, en donde él externa su sentir, lo que le pasa en su vida espiritual con la finalidad de poder dar una enseñanza. Pero él es Dios, en realidad es Dios quien le está utilizando para poder dar esa enseñanza a nuestras vidas. Entonces, el Salmo 77 tiene 20 versículos que se pueden dividir en cuatro partes muy sencillas. Les invito a que todos tengamos nuestra Biblia abierta y, por ejemplo, veamos por favor los versículos del 1 al 6. Ahí encontramos el clamor del salmista. Él está clamando a Dios. Tiene un serio problema, no nos dice exactamente qué le está pasando. El clamor del salmista. Luego los versículos del 7 hasta el versículo 10, el desahogo del salmista. Él clama y se desahoga después ante Dios. Los versículos que van desde el 11 hasta el versículo 15, ahora es la explosión de fe del salmista, la explosión de fe, porque ahora mira hacia arriba, mira hacia su Dios. Y los versículos del 16 al 20, la retrospectiva del salmista, es decir, mira hacia atrás de lo que Dios ha hecho para poder fortalecer su fe y salir de su crisis. Bien, entonces vamos a ver esta situación. Todos tenemos una crisis emocional, como lo hemos visto en esta mañana, y sigamos orando por nuestro hermano Elías. Siempre es dolorosa una situación como la que está pasando. Nos ha sucedido en un momento dado la pérdida de familiar, papá, mamá, esposo, esposa, un hijo, y sentimos un pesar muy tremendo. Aquí vemos en Asaf una situación dolorosa. Dice los versículos del 1 al 6: con mi voz clamé a Dios clamé y él me escuchó. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba él mis manos de noche sin descanso, mi alma rezaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón, mi espíritu. Veamos aquí, algo le está pasando a Asaf. Vuelvo a repetir, no se nos menciona qué le está sucediendo, pero él está pasando por una situación emocional crítica. Porque él dice que está clamando a Dios, está buscando a Dios con todo su corazón. Sin embargo, no encuentra el consuelo, no encuentra la respuesta, no encuentra la salida a esa situación que está viviendo, como muchas veces nos pasa también a nosotros. A veces clamamos a Dios y decimos: Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué me suceden este tipo de situaciones? ¿Por qué me está pasando esto en mi familia? ¿Por qué me llegó este problema en mi trabajo? ¿Por qué este accidente? Y preguntamos situaciones que no llegamos a entender y clamamos a Dios. Fíjense bien, hermanos, en el versículo 2: al Señor busqué en el día de mi angustia. Había una angustia profunda en él, algo que le estaba molestando y que no encontraba la respuesta para esta situación, como ocurre en cada uno de nosotros. Y dice en el
darle a Dios el lugar en nuestras vidas y descargarnos delante de Él. Cuando nosotros mismos queremos resolver el problema, cuando nosotros tratamos de buscar una respuesta en el mundo, de buscar ayuda, de buscar recursos, muchas veces quedamos decepcionados y frustrados porque se nos cierran puertas. Pero Dios nunca tiene la puerta cerrada. Dios siempre tiene la puerta abierta para nosotros. Por eso Jeremías decía: clama a mí. En las palabras del Señor: clama a mí y yo te responderé. Podemos clamar a Dios. Y aun cuando sea una situación muy grave, Dios sabe lo que nos pasa. Y qué bendición que tenemos en nuestras vidas. Pero veamos otra vez lo que le estaba pasando a Asaf. Dice en el versículo 4: no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y mal. Hay días, hermanos, que podemos dormir por algo que nos está llegando. Se nos da el sueño y nada más damos vuelta y vuelta en nuestra cabeza a esa situación que no podemos resolver. Y le decimos: Dios, ¿y ahora cómo le voy a hacer? ¿Ahora cómo voy a salir de esta situación? ¿Ahora qué va a suceder? No encuentro la manera de cómo salir de esta situación. Y no dormimos y pasamos noches y noches y noches sin poder dormir. Miren qué situación tan tremenda, porque lo mismo le pasaba a Asaf. Y esto casi en general, hermanos, ya ha sucedido que en un problema usted no puede dormir, un problema en la casa, un problema con un hijo, el problema en un trabajo, etc., un problema económico, un problema de salud, y no puede usted dormir. Y quisiera hasta dormir. En estos últimos meses yo hasta le he dicho: Señor, ayúdame a dormir, porque no puedo, porque me da vuelta la cabeza y constantemente estoy pensando cómo poder salir del problema. Y hasta le digo al Señor: ayúdame a dormir. Son las 3 de la mañana, 4 de la mañana y no me puedo dormir y me doy vueltas de un lado para otro y le digo: Dios, por favor, dame un poco de sueño, porque eso es, y así le cuesta pasar. ¿Qué cosas? Y todavía en el versículo 5 dice: consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón. Es decir, recordaba los momentos felices, los momentos agradables, pero que ahora no los tenía. ¿Cómo me gustaría otra vez estar bien en mi familia, de poder estar gozosos, de cuando nos reíamos juntos en la casa, de cuando íbamos al templo para adorar a Dios y clamar a Él, pero hoy no me siento así. Hoy me siento devastado. Emocionalmente me siento triste, me siento mal, no sé cómo encontrar la respuesta a este problema. Pero lo bueno es que estaba clamando, y es lo que tenemos que hacer. En medio de toda lucha, de toda circunstancia difícil, tenemos que pedirle al Señor. Dice en el versículo 1, regresando: con mi voz clamé a Dios. A Dios clamé. Y mire, el salmista sabía que Dios le iba a escuchar. Él me escuchará. Dios me va a escuchar. Y es verdad, Dios nos escucha. Vamos al Salmo 116, versículo 1, hermanos. Salmo 116, versículo 1. Dice de la siguiente manera: Salmo 16, 1. Porque aquí vemos una cosa diferente. Dice en el versículo 1, todos juntos vamos a leer: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mi súplica. ¿Por qué amaba el salmista? Aquí no se dice quién era el salmista, pero dice que amaba a Dios. ¿Por qué le amaba? Porque había escuchado ya su voz, porque ya le había dado la respuesta a su petición, a su necesidad, a lo que él había tenido. Y lo mismo pasaba con Asaf. Él estaba clamando en este momento porque sabía que Dios le iba a escuchar. Y es la verdad, hermanos, Dios nos escucha. Debemos estar plenamente conscientes de que Dios, aun cuando a veces permanece callado y no tenemos la respuesta, pero Dios nos está escuchando, porque Dios sabe lo que va a hacer con nuestra propia vida. Dios a veces calla, pero no significa que no nos ve, no significa que no nos está escuchando. Él está atento a cada necesidad nuestra. Dice el Señor Jesús: si un hijo de
su padre que le dio un pan, le dará una serpiente? Y dice el Señor Jesús, si ustedes siendo malos le dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Entonces Dios siempre tiene algo, aunque en un momento dado no nos responde, pero Dios está esperando, Dios en su sabiduría, Dios en su plan está esperando el momento en que Él va a traer la bendición a nuestras vidas. Él va a traer la salida, pero a veces no lo entendemos y estamos clamando y clamando. Pero eso es lo bueno, porque al deshogarnos delante del Señor, Él va a tomar nuestro problema en sus manos. Encontramos en la Biblia que Dios constantemente dice que las batallas Él las pelea por nosotros. En Éxodo capítulo 14, versículo 14, dice de la siguiente manera, vamos a este texto por favor, Éxodo capítulo 14 y versículo 14. Éxodo capítulo 14 y versículo 14, lo vamos a leer por favor. Éxodo 14, 14. Dice de la siguiente manera, todos juntos, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis aquí. Mire, Dios sale a hacer frente a nuestros problemas, a nuestras necesidades, a nuestras luchas. Ahora nos pasamos hasta Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 17, por favor. Capítulo 20 de Segunda de Crónicas, versículo 17. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 17. Dice de la siguiente manera, también lo leemos todos juntos. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Jehová estará con vosotros. Así es que Dios está con nosotros. Sí, volvemos a repetir. Puede ser que haya silencio de Dios, pero no importa. No pasa por algo. Él está pendiente de lo que nos está sucediendo. No dice hasta si él tenía una enfermedad. No dice si tenía un problema en la familia. No dice si le pasaba algo en relación con su pueblo. Pero de seguro que hay algo que le estaba molestando y por eso es que estaba clamando a Dios. Y ahora veamos cómo se desahoga delante de Dios. Ahora viene a cuestionar la situación ante Dios. Dice el versículo del 7 al 9, por favor. Regresamos a Salmo 77. Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. Ha cesado para siempre su misericordia. Se ha acabado perpetuamente su promesa. Ha olvidado Dios el tener misericordia. Ha encerrado con ira sus piedades. Empieza a reflexionar. ¿Por qué Dios se tarda tanto? ¿Por qué no me muestra su misericordia? ¿Por qué no me da la solución al problema? Si Dios ha hecho grandes cosas, ¿por qué no me responde en este momento? Entonces, ya se acabó su misericordia y está reflexionando, pero en esa reflexión encontramos que todas las preguntas que él está haciendo, esas preguntas tienen una sola respuesta. Y esa respuesta es no. Dice en el versículo, fíjense bien hermanos, dice en el versículo 7, desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. Pues no porque Dios es fiel, porque Dios es misericordioso. Dios no va a dejar a aquellos que le aman y le temen. Dios siempre va a estar atento a sus necesidades, aunque en un momento dado guarda silencio, es porque Dios te está esperando el momento de traer toda aquella bendición tan especial que necesitamos en nuestras vidas. Versículo 8 dice, ¿ha cesado para siempre su misericordia? Pues tampoco que no. ¿Se ha acabado perfectamente su promesa? No. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? No. ¿Y ha encerrado con ira sus piedades? Pues no. Dios sigue siendo fiel a nuestras vidas. En el Salmo 136, fíjenos lo que dice, Salmo 136 allá adelante. Salmo 136, los versículos del 1 al 4. Salmo 136. Salmo 136 del 1 al 4. Dice de la siguiente manera. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Alabad
y todo lo queremos al momento, pero Dios a veces nos dice que debemos de esperar. El Salmo 41 dice de la siguiente manera, por favor, vayamos ahora al Salmo 40, versículo 1. Salmo 41. Salmo 41. Y dice, lo leemos todos juntos. Salmo 41. Dice así: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Pero qué tenemos que hacer? Como el salmista, pacientemente esperar en él. Y a veces es lo que no nos gusta, ¿sí? A los jovencitos que andan de novios no les gusta esperar a la señorita más de 5 minutos. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué llegaste tan tarde? 5 minutos ya te atrasaste. Queremos que ya esté ahí, ¿verdad? Todos lo queremos instantáneo, pero Dios a veces nos dice que tenemos que esperar y pacientemente esperar. Asaf, de seguro estaba luchando con eso. Estaba pensando en cómo recibir la ayuda de Dios. Pero fíjense bien en el versículo 10, hermano, regresando al Salmo 77, él mismo se da la respuesta. Versículo 10 del Salmo 77. Dice: dije, enfermedad mía es esta. En otras palabras, en forma muy coloquial, eso que estoy diciendo es que estoy loco, es que estoy mal, es que no es lo correcto. ¿Cómo puedo pensar que a Dios ya se le acabó la misericordia? Pues por eso es Dios. ¿Cómo puedo pensar que Dios va a estar siempre airado contra nosotros? Dios es amoroso, Dios es fiel, no puede ser posible, Dios es justo. Entonces, ¿cómo es que estoy pensando eso? No, esta es una locura mía, estoy mal. Y es ahí donde viene un giro en él. Y entonces ahí viene la explosión de fe en él, porque fíjense bien, versículo 11: me acordaré de las obras de Jehová. La palabra acá que aparece ahí es Dios. Es una palabra hebrea que significa Dios. Me acordaré de las obras de Dios. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. ¿Quién es el único que hace maravillas? Dice el Salmo 133. Ese es Dios. El Dios de los dioses, el Señor de los señores, el único que hace maravillas. Dios es el que hace grandes maravillas y lo ha hecho en nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces Dios nos ha sacado de momentos tan difíciles, de aprietos, de situaciones críticas en nuestras vidas? Hemos estado en situaciones a veces de enfermedad, en problemas económicos, en problemas en la familia, y Dios nos ha sacado. Y entonces lo que hay nuestra vida ahora es mirar hacia arriba. Y es como dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, poner la mirada ¿en dónde? En las cosas de arriba, donde está el Señor. Cuando miramos horizontalmente, nos metemos en problemas porque decimos: ¿me podrá ayudar esta persona? ¿Me podrá ayudar esta otra persona? ¿Me podrá ayudar el vecino? Pero lo mejor es mirar hacia arriba, porque la ayuda viene del Señor. Y lo mejor está en Él. Entonces es lo que hace Asaf. En lugar de estar pensando horizontalmente, mira hacia arriba. Y entonces dice, fíjense bien en el versículo 12: meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? ¿Habrá un Dios más grande que nuestro Dios? Nunca, jamás. Y Él es el que hace la verdad, así que tenemos que mirar a Él. Los problemas pueden ser demasiado grandes, demasiado difíciles, pero tenemos que mirar al Señor diciendo: Señor, tú eres el único que me puedes resolver esta situación, y clamo a ti y me aferro a ti. Debemos de hacer lo mismo que Jacob, con aquel varón con que luchó aquella noche. No te dejaré hasta que no me bendigas. ¿Se acuerdan que esa noche Jacob estuvo luchando con aquel? Dicen que es el ángel, nada más las escrituras dicen que es varón, pero un ángel, y se aferró a él. Y que el ángel decía: ya déjame porque ya está amaneciendo, ya me tengo que ir. Y Jacob le dijo: no te dejaré hasta que no me bendigas. Y así hacerle con el Señor: Señor, no te voy a dejar hasta que no me den la respuesta, que no me den tu bendición. Y el Señor lo hace. Cuando miramos al Señor vemos que
le hacían bullying y había un niño que siempre le causaba muchos problemas. Un día el papá le compró un telescopio para que observara el cielo. Y pasaron los días. Un día entra el papá a donde estaba en la recámara su niño y vio que el niño estaba tomando el telescopio, pero al revés. En lugar de la lente grande para observar el espacio, lo tenía hacia al revés. Y le dice, no, hijo, no estás bien usando el telescopio. No, así deja papá. No, es que estás mal. Dice, es que la lente grande tiene que ir al frente para que veas bien. No, así está bien. Dice, bueno, a ver, explícame por qué. Mira, papá. Allá está el que me causa muchos problemas. El que me quiere golpear en esto. Con el telescopio le doy la vuelta y lo veo chiquito y ya no le tengo miedo. Lo veo chiquito y no le tengo miedo. Cuando miramos hacia Dios, nuestros problemas son chiquitos. Porque es Dios más grande que nuestro Dios. Así es que tenemos que confiar plenamente. Y aquí viene un ejemplo muy tremendo. Versículos 16 al 20. La retrospectiva del salmista es que mira hacia la historia de su pueblo y dice en el versículo, fijémonos a partir del versículo 15, versículo 15, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. ¿De dónde los redimió? Los redimió de Egipto. Cuando los sacó de Egipto de la esclavitud, 430 años de esclavitud, y Dios los saca. Y dice en el versículo 6, te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron. ¿Y te vieron cuáles aguas? Las aguas del Mar Rojo. Las aguas del Mar Rojo, donde el Señor hizo el milagro, la maravilla de abrir las aguas en dos y pasaron en seco. Fíjense bien qué impresionante de Dios era. Pasar en medio de las aguas. Y no fue una persona, no fue Moisés. Los historiadores evalúan que aproximadamente eran 2 millones de israelitas que cruzaron. Eran 652,000 hombres, más aparte sus esposas, sus mujeres, sus niños. Cerca de 2 millones contemplaron las paredes de agua mientras caminaban en seco para salir rumbo a la tierra prometida. Vieron esa maravilla, porque Dios es grande. Y dice en el versículo 17, las nubes echaron inundaciones de agua, tronaron los cielos, discurrieron tus rayos. Versículo 18, la voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. El mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas, por mano de Moisés y de Aarón. Eso estaba viendo, o estaba recordando a Asaf, cómo Dios había hecho ese gran milagro para tanta gente. Si Dios había hecho ese gran milagro, no podía resolver su problema, no podía ayudar. Si 2 millones de personas habían visto esa gran maravilla, ¿no podía él ver otra maravilla en su vida? Claro que sí, porque Dios es grande. Y más cuando le tememos y le amamos y le damos a Él. Vayamos al Salmo 103, por favor, allá adelante. Al Salmo 103, y veamos la maravilla de nuestro Dios. Y dice el versículo 12 al 14, Salmo 103, 12 al 14. Todos juntos vamos a leerlo. Dice así: cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos cortos. Se acuerda que somos cortos. Y como el Padre se compadece, aun cuando nuestro hijo se porta mal, le damos de comer. Le damos para ir a la escuela. Y sabemos que a veces se pone rebelde y duro y terco y nos da ganas de darle una buena
¿verdad? Que Dios hace grandes maravillas en nuestras vidas si le buscamos, si le amamos a Él, si depositamos nuestras cargas delante de nuestro Dios. Vamos al Salmo 55, versículo 22, por favor. Salmo 55, versículo 22. Salmo 55, versículo 22, todos juntos. Dice de la siguiente manera este canto. Perdón, este Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído. ¿Qué tenemos que hacer? Echar nuestra carga. Y esa es la promesa. Fíjense bien, ahí están dos promesas. Él te sustentará y no nos va a dejar caídos. No nos va a dejar caídos. Si caemos en un momento dado, pero no nos va a dejar caídos, nos va a levantar. Porque Dios es grande y bueno. Si le amamos y lo buscamos con todo nuestro corazón. Así es que, ¿qué tan grande es nuestro problema? ¿Qué tan grande es la situación que estamos pasando? Hagámoslo de niño, vamos a darle vuelta al telescopio. Vamos a verlo al revés para que veamos que nuestro problema es chiquito en comparación con la grandeza de nuestro Dios. Porque no hay problema que sea más grande que nuestro Dios. Dios puede hacer grandes maravillas en estos últimos meses hemos visto maneras tan tremendas como Dios nos ha ayudado. Cuando estábamos en una situación muy crítica, en una crisis de lo que estábamos viviendo y que ustedes conocen, pensábamos que se nos cerraba la puerta, pero Dios siempre está dispuesto para ayudarnos a través de ustedes, a través de las oraciones, a través de tantas maneras como Dios. Y Dios es grande y maravilloso. Les animo, hermanos, a que siempre clamemos a Dios, lo busquemos con todo nuestro corazón. Y Dios nunca nos va a dejar tirados en el camino, nos va a ayudar. Hay un canto que se llama Sendas y Dios Santo. Y no recuerdo el número, pero vamos a cantarlo y vamos a ponerlo de pie. Sendas y Dios Santo. Si alguien sabe el número, por favor, puede decir. 140, gracias, hermano. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar. Y si usted siente que su problema es difícil, que no se puede resolver, dígale el amor del Señor que pasa aquí en el altar y se descargue ante el Señor, que le exprese el Señor su sentir, su necesidad, y mire, Dios es fiel.